La clave y lo importante de todo esto, ¿verdad? Es de que nosotros identifiquemos esta parte y bueno, desde la clase pasada o las clases pasadas que hemos estado teniendo, hemos de repente regresado a ciertos aspectos para poder que nosotros tengamos bien identificado este concepto de lo que tiene que ver con la dinámica de la Torah. Realmente la vez pasada estuvimos hablando ciertos aspectos, ¿no? Por ahí fue una pregunta, recuerdo que hizo Abril y que destapó bastante cosas en el aspecto de su estructura, ¿verdad? Y de todo lo que tiene que ver con la forma, pues, de la esencia y la sustancia de lo que es la Torah. Entonces, es muy interesante que nosotros sepamos cuál es el propósito de la palabra y su dinámica, o sea, hacia dónde nos está llevando y hacia dónde nos se puede dimensionar. Obviamente la palabra y la Torah, pues obviamente, pues bueno, son cosas muy interesantes porque indiscutiblemente, pues, se asocia, ¿verdad? Con no nada más una forma de escritural, como lo decíamos, ¿no? Sino estuvimos hablando, ¿no? De la esencia y la sustancia, ¿no? Hablábamos de que tiene un lenguaje, tiene unos códigos, son códigos jurídicos, es una instrucción, es una dimensión sobrenatural, es algo muy especial que, bueno, la misma palabra nos va llevando a eso, ¿verdad? Y creo que sí es muy importante que vayamos identificando, o sea, ese aspecto de la palabra y que obviamente, ¿verdad? Nos identifiquemos con ese aspecto de lo que tiene que ver con Torah, ¿verdad? Y bueno, pues por eso, si se dan cuenta, esta yeshiva o esto que tiene que ver con este curso, o bueno, estas enseñanzas, pues esa es la finalidad, ¿no? Que hacia dónde nos direcciona la palabra y porque curiosamente es algo que nosotros estamos hablando, mencionando, por eso decíamos, ¿no? Aquellos que pues enseñamos la palabra, no nada más es por hablar, y de hecho esto deberíamos de hacerlo constantemente en cuanto al sentido de lo que es, de lo que hablamos. Recordemos que en cada Shabbat, pues nos reunimos en casa, nos reunimos como familias y comentamos lo que es las porciones de la Torah. Entonces, por eso sí es muy importante que nosotros tengamos siempre la perspectiva de lo que estamos hablando y de lo que estamos dimensionando. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí en algunos aspectos que lo que tiene que ver con, estábamos hablando, ¿no? De su estructura, estábamos mencionando, pues bueno, algunos aspectos como lo que tiene que ver con el dabar, decíamos, como lo que tiene que ver con el, la dimensionalidad, que es la revelación de Dios. Recordemos que dabar es la palabra que ha salido de la boca del Eterno y por eso es muy interesante. Ah, y bueno, hemos estado mencionando varios aspectos, ¿no? De lo que tiene que ver las veces pasadas y bueno, tuvimos un poquitito de recuento y que se volvió entre recordatorio y aumentar más cosas, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, ¿verdad? Es de que en esa porción dimensional de lo que es la palabra o la Torah, recordemos que cuando estamos hablando de Torah, estamos hablando de todo el aspecto dimensional de lo que es su palabra, ¿no? Por eso decíamos, ¿no? Torah no nada más tiene que ver con el Pentateuco, sino obviamente Torah tiene que ver con todo aquello dimensional que ha salido de la boca de Dios. Entonces, eso tiene que ver con el dabar de Dios, o sea, si se dan cuenta, son palabras que tenemos que irnos asociando, o sea, es esto de raíces hebreas, más que ustedes salgan o que salgamos leyendo o sustituyamos, ¿no? La palabra Jesucristo por Yeshua y iglesia por Keilah, ¿no? O comunidad y
Digo, es que me parece muy curioso porque pues luego hay gente pues nada más hace cosas sustituibles, ¿no? En lugar de decir, hola, bendiciones, ya dicen shalom, ¿no? Y digo, no está mal, ¿no? Es pues, parte del lenguaje de una perspectiva hebrea. Sin embargo, esto va más allá de que tengamos una esencia y que no lo digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces hay gente, y bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En esto, porque luego a veces hay gente que cuando hablamos de raíces hebreas, como que de repente le entra como que el espíritu, y bueno, ahorita aquí no hay nadie de otro país, ¿no? Pero regularmente les entra el espíritu nacionalista, ¿no? Y en una ocasión estábamos, bueno, eh, se comentó, ¿no? Y que bueno, cuando terminamos Shabbat, pues bueno, se abraza uno y uno dice Shabbat Shalom y cosas así, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso en otro lugar, ¿no? Ya se estaban diciendo Shabbat Shalom y pues una personita que como que no entraba en esa dimensión y decía, yo voy a decir Shabbat Shalom, yo les voy a decir Dios les bendiga. Y como que era así como que una recriminación, como que se sentía, yo creo que la gente se siente ofendida, ¿no? En cuanto a su espíritu nacionalista, ¿no? Y esto va más allá de eso, o sea, es algo que nosotros debemos de entender, esto va más allá de una nacionalidad que tenemos ahorita, pues aquí todos tenemos una credencial de lector o un pasaporte o algo que nos define, estamos aquí en México. Sin embargo, la Torah a nosotros nos define como una cultura del reino. Y eso es muy importante mencionarlo porque no es un aspecto, ¿verdad?, de una emoción, de sustituir, decir Yeshua, Shalom, y etcétera, etcétera, ¿no? Y sustituir palabras, ¿no? Por nombres nada más en hebreo y ya nos sentimos de super raíces hebreas, ¿no? O hay gente que pues toma sus cursos de lectura de hebreo y estudia el alefato hebreo, no sé a lo mejor cuál era su perspectiva cuando decíamos, les comentaron, pues va a ser la yeshiva y ay, qué raro es eso, o el curso de raíces hebreas y a lo mejor ustedes, no sé, ¿no? Llegasen a pensar que les íbamos a enseñar a hablar hebreo o a ver el alefato hebreo, que es muy interesante, ¿eh? O sea, pero esto va más allá de un espíritu nacionalista, ¿no? Porque a algunos les pega, ¿no? En su patria mexicana, ¿no? Y se sienten muy mexicanos con el Chile, ¿no? Pero eso es muy interesante, digo, y es importante mencionarlo. Y todo esto se envuelve, o sea, digo, es que si empezamos a escarbar y empezar a decir más cosas, engloba todo este concepto de raíces hebreas y lo que es Torah, amados y amadas. Este, y es que eso es algo a lo mejor que puede que algunos de ustedes se puedan enfrentar o les puedan decir y de alguna otra forma, recuerdo otra ocasión igual, una persona recriminándole, le recriminaban a una persona que les dijo Shabbat Shalom, ¿no? A otras personas y les decía, pues es que tú no estamos en Israel, ¿no? No estamos tú eres mexicano, tú eres mexicana, ¿no? Y les pueden llegar a decir cositas así cuando uno empieza a involucrarse en las raíces hebreas. Y entonces, lamentablemente, la gente relaciona esto con Torah, con Shabbat, con todo lo que estamos haciendo, con el Israel geográfico, ¿verdad? O con un espíritu nacionalista, ¿no? Y realmente no es eso, o sea, cuando uno se va adentrando a la cultura del reino, obviamente uno va identificándose con ciertas palabras y sería bonito que todos aprendiéramos hebreo. Pero lo importante, y recuerden que cuando Pablo narra una de sus conversiones, bueno, cuando narra su conversión, porque la narra en dos lugares, en dos pasajes, dice que Yeshua le habló en lengua hebrea, entonces Yeshua habla en hebreo, ¿no? Pero el punto aquí es de que este, a veces está tan limitado el concepto de la gente o de las críticas de las personas al que uno, o sea, cuando uno se expresa, ¿no? De las cosas hebreas, ¿no?
o cuando uno está empezando a celebrar Shabbat. Y esto que tiene que ver con Torah es exactamente la misma esencia y la misma sustancia, amados. Nosotros debemos de entender que el hecho de estar alineándonos a la cultura del reino, ¿verdad? Y la gente y el cristianismo, llamémoslo así, lo que hace simplemente es atacar y empezar a decir cosas y lamentablemente pues es ignorancia, ¿no? El que nada más dimensionen palabras en hebreo con la nación de Israel geográfica. Entonces, esto tiene que ver con la cultura del reino. Muy bien. Entonces, Torah tiene que ver con esto, ¿verdad? Decíamos, tiene que ver con la cultura del reino de Yeshua y sí, del eterno Dios en esta tierra. Fíjense que ah, hay algo muy, muy interesante cuando el Eterno entrega su Torah en el monte Sinaí. Recuerden que hay dos ocasiones donde el Eterno deposita su Torah. Una de ellas fue pues cuando sube por primera vez Moshe o Moisés, sube, ¿verdad?, al monte, y cuando le entrega esas tablas, algunos comentaristas mencionan que estas tablas eran de color de piedra de zafiro y que eran piedras, ¿no? Creo que ya se los había mencionado, era la misma palabra del Eterno que salió de su boca y que estaba en una dimensión muy, muy tremenda. Era algo que no era natural, ¿no? Que no era de esta tierra, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, imagínense el Moshe bajando del Sinaí con las tablas hechas de zafiro y con, algunos mencionan así como en un término así para que nos imaginemos cómo realmente eran las tablas. Dicen que las letras estaban flotando realmente dentro de las tablas porque estaban vivas y era algo espectacular, me imagino, ¿no? Si tú te llegas a pensar eso, que era la misma Torah viviente, porque recordamos y hemos estado hablando de esto, o sea, la Torah, la dimensionalidad de la Torah. Entonces era una Torah viviente que había salido de la boca del Eterno. Y era muy, muy interesante. De hecho, eso es algo muy, muy interesante porque, y recuerden que Israel en ese momento no aguantó, nada más aguantó los primeros 2 mandamientos, como le llaman, que realmente las traducciones son las 10 palabras. Le pusieron los 10 mandamientos, pero realmente son las 10 palabras. Y nada más aguantaron 2 y fue cuando narraba, les narro este acontecimiento para que nosotros dimensionemos lo que realmente sucedió en la Torah, porque estamos hablando de la Torah viviente, ¿no? De la dimensionalidad de la Torah. Entonces, cuando desciende el Eterno, dice que la tradición oral que empezaron a haber compañías de ángeles en 4 campamentos, que de ahí es donde sacan el diseño para los campamentos del tabernáculo, donde veían ángeles con banderas, ¿no? Cada uno con banderas, que de ahí es donde sacan los diseños para también las banderas de recuerden que cada campamento y cada tribu tenía una bandera representada. Y era algo espectacular porque estaba bajando el trono de Dios en ese momento. Entonces menciona a los comentaristas en la tradición oral que el Eterno hablaba de su boca y dice que era fuego que salía de la boca del Eterno, preguntándole a cada israelita si aceptaba eso que el Eterno estaba mandándoles. Y eso era algo muy interesante porque cada persona que se encontraba al monte o al pie del monte estaba recibiendo una impresión de esa Torah viviente. Entonces, eso se leyó, bueno, si ustedes están llevando las porciones de las parashot, que son las porciones semanales que se leen cada Shabbat o se estudian cada Shabbat, me parece que esa fue hace dos Shabbat anteriores, donde se leyó la porción de cuando Israel está enfrente del Sinaí. Y eso es algo, y hago este comentario aquí para que nosotros entendamos la dimensionalidad de la Torah viviente
Y dice, esto viene en la tradición oral, bueno, para aquellos que no saben qué es la tradición oral, Moisés recibió dos instrucciones, recibió la escrita, que es la que pues, tenemos escrituralmente, pero él también recibió un comentario de Dios explicándole versículo a versículo cada uno de lo que Dios le estaba dando. Entonces, por eso de ahí sale la instrucción oral o la enseñanza oral, que eso se fue repitiendo por generaciones. Hoy en día, pues bueno, ya se tienen a través de libros, ajá, pero realmente, que bueno, son los comentarios del Talmud, pero realmente esos eran narraciones que se daban en las yeshiva, como ahorita les estoy contando, ¿verdad? Hagan de cuenta que en las yeshiva así se narraba lo que Moisés había, el Eterno le había dicho a Moisés, y recuerden que Moisés después le dice a los ancianos, y luego los ancianos le transmitieron eso a todo el pueblo. Bueno, un pequeño paréntesis. El punto es de que la Torah entonces empieza a dimensionarse de una forma tremenda, e iba preguntando, pero obviamente dice la tradición oral que era tan, imagínense, era el escuchar, dicen que incluso ahí es donde escucharon por primera vez el sonido del shofar, ¿sí? El sonido del shofar que nosotros tenemos a través del cuerno del carnero o el cuerno de antílope, que es el larguito, es un sonido que el Eterno les revela a través de estos animales o de estos cuernos, no de vacas ni de otros, sino nada más en estos dos. Es el sonido más similar al que se escuchó en el monte Sinaí, porque realmente el sonido del shofar no es nada más porque lo tenemos en físico, sino es un sonido que se escuchó en el Sinaí y que obviamente el Eterno ya después les revela a través de qué cuernos o de qué animalitos podía reproducirse ese sonido en el Sinaí. Entonces, cuando ustedes escuchan un shofar, esa es la reproducción similar a lo que se escuchó en el Sinaí. Sin embargo, dicen que este sonido empezó a sonar de una forma tan espectacular y tan creciente que dice en la tradición oral que Israel o todo el pueblo no alcanzó a soportar la gloria del Eterno, porque dice que iba subiendo el sonido. Imagínense la escena. O sea, yo creo que por eso, o sea, fue algo increíble, ¿no? Imagínense, primero bajar del cielo así, en una dimensión, en un portal, porque realmente fue un portal lo que se abrió ahí, una dimensión, el trono celestial, ángeles, ¿no? Ángeles así, en compañías. Y después la boca del Eterno, salir fuego de la boca. Por eso en Reina Valera nada más dice que había truenos y relámpagos, pero eso de relámpagos era lo que salía de la boca del Eterno, el fuego que salía de la boca del Eterno, porque el Eterno estaba dando las 10 palabras, o sea, Él les iba a entregar su Torah. Y bueno, lo interesante de esto, imagínense, y después empiezan a escuchar al Eterno hablar, empiezan a escuchar un sonido que es el shofar, pero que cada vez iba más creciendo. Iba creciendo ese sonido, iba creciendo cada vez más. Dicen los rabinos que era una gloria tan espectacular y tan sublime que las almas de los israelitas ya no aguantaban tanto la gloria que se morían. Imagínense, se morían porque las almas ya estaban percibiendo tanto la gloria del Eterno que mejor se querían ir con Dios. Entonces dice que se iban las almas, ¿no? Y entonces el Eterno pues, las volvía a revivir, se despertaban y ya y eso fue con la primera, ¿no? Porque recuerden que ahí, bueno, es que es muy sencillo nada más leer Éxodo 20 y que había truenos relámpagos y Dios dijo, yo soy el Eterno tu Dios. O sea, imagínense, o sea, todo eso, nada más le estoy narrando el primer versículo, ¿no? Cuando dice que estaban ahí enfrente. Estamos hablando de dimensionalidad de Torah viviente, ¿verdad? Por eso tengo que explicar la dimensión, que ustedes comprendan a través de lo que se ha hablado oralmente, a través de lo que Dios le dijo a Moisés y cómo Moisés lo contó, para que nosotros entendamos que lo que tenemos y lo que hablamos, que lo que decíamos desde la clase pasada, sepamos que la Torah no es cualquier cosa, sino dimensionalmente es algo sobrenatural. Bueno, sigo en mi relato. Entonces, dicen que el Israel pues no aguantaba, ¿no? Era una gloria tal. Si de ahí a lo mejor yo creo que por eso cuando algunos oran por la gente, ¿verdad? Mejor por eso se
se desvanece, ¿no? Entonces, imagínense, si eso pasa con algunos, imagínense con Dios mismo ahí enfrente hablando espectacularmente todo eso, pues la gente no aguantaba. Y entonces dice que cuando fue a dar la segunda, otra vez empezó a suceder lo mismo, y dicen que salía fuego de la boca del Eterno, y que esa misma voz dimensional, hay que entenderlo así, se abrió un portal dimensional. Israel entró en una dimensión tan tremenda porque dicen que de ese fuego que salía de la boca del Eterno, era un fuego que les preguntaba a las personas si aceptaban ese mandamiento. Entonces, cuando Israel aceptaba el mandamiento, era cuando entonces esa palabra viviente que iba recorriendo se grababa en las tablas de zafiro, ¿no? Ese era el proceso que pasaba. Pero Israel nada más aguantó dos, porque recuerden que sonaba el shofar, la gloria que estaba ahí tan tremenda. Y entonces dicen que cuando, esto me parece muy chistoso en el buen sentido, que cuando se mueren por primera vez, ¿verdad? Porque recuerden, escuchaban el shofar, ¡pum!, se murieron, el Eterno los revive. Entonces imagínense, todos estaban yo creo que sacadísimos de onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces cuando ya vuelven a escuchar, dicen los rabinos, que cuando vuelven a escuchar que ya viene la segunda palabra del Eterno, dice que se echaron a correr. Imagínense la escena, ¿no? Se echan a correr todos bien miedosos, ¿no? Y dice que ahí el Eterno, dicen los rabinos, que manda ángeles, los mandó ángeles para que los regresaran otra vez a las faldas del monte Sinaí, para que aceptaran la segunda, ¿no? La segunda palabra. Y pues, fueron 10, ¿no? Entonces, por eso ya después estaban tan impactados porque se morían y no aguantaban tanto la gloria del Eterno, que por eso es cuando ya después le dicen a Moshe, le dicen, ¿sabes qué? No aguantamos este asunto, mejor súbete tú y ahí que tú recibes el resto de las 10 palabras, ¿no? Entonces, es algo bien espectacular, amados y amadas, y por eso en el mes de mayo aproximadamente recordamos eso, que es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, porque recordamos indiscutiblemente cómo el Eterno vino y reveló su Torah en el Sinaí. Ahora hay una similitud y por eso se le llama Pentecostés, porque exactamente al día 50 es donde el Eterno habla. Recuerden que se hace un conteo después del cruce del Mar Rojo, empieza a haber un conteo de 50 días, que ahí es donde se le llama la cuenta del Homer. Y bueno, lo interesante de esto, ¿verdad? Es que al día 50 es cuando el Eterno baja. Pero también recuerden que asimismo, esa fue la misma dimensionalidad cuando Yeshua le dice a sus discípulos que permanecieran en el aposento alto, que recordemos que no era una casita, sino el aposento alto era un lugar cerca del templo donde la gente pues podía proclamar, hacer proclamas, hacer predicaciones, ¿no? A ese se le conoce como el aposento alto. Entonces ahí se quedaron alrededor de 120 personas, ¿no? No dice que eran nada más 120, sino dice alrededor aproximadamente 120 personas, y que pues ahí volvió a suceder exactamente lo mismo en la fiesta de Shavuot, porque recuerden que la fiesta de Shavuot es una de las fiestas donde había también aglomeración en Israel, en Jerusalén, y entonces vuelve a pasar algo similar, y por eso dice que veían lenguas repartidas de fuego en ese lugar, ¿no? En la gente, ¿no? Y pues empezaron a hablar ciertas lenguas de extranjeras que estaban por ahí para poder, porque la gente entendía ese lenguaje. Pero ese es el poder y la dimensionalidad de la Torah, ¿no? Entonces, lo importante de esto, amados y amadas, es de que nosotros entendamos que la Torah tiene una dimensión cuando bajó a esta tierra. Entonces, estamos entendiendo que la Torah en su dinámica fue algo increíble. Ahora, el problema fue ese, ¿verdad? Que recuerden que Moshe estaba 40 días ahí y pues, ¿qué hizo Israel, no? El pecado del becerro de oro, ¿no? Entonces, fue cuando baja Moshe y pues ve todo esto y dicen los comentaristas que, pues imagínense, ¿no? Es algo bien tremendo porque Shavuot o la entrega de la Torah es
era una boda que estaba sucediendo en ese momento. Dios se estaba casando en ese momento con Israel. Por eso se le conoce como el esposo y por eso, aunque ahora a través de Yeshua, porque recuerden que Yeshua sigue siendo o tiene deidad, es parte también, es Dios, ¿no? Entonces, por eso vuelve a regresar ese punto, ¿verdad? De una novia, de una calá, de una esposa, que es lo que recordamos cada Shabbat. Pero Shavuot era una boda que estaba sucediendo en ese momento. El Eterno estaba haciendo nupcias con Israel. La Torá era la evidencia que el Eterno estaba entregando, para que Israel tuviera una garantía de que el Eterno se estaba casando y que es como por ejemplo en las bodas judías, el esposo le firma una serie de dictámenes en los que él va a cumplir con la esposa. Eso se le llama la ketubá. La ketubá es como unos compromisos, llamémoslo así, que el esposo va a hacer con la esposa, compromisos emocionales, físicos, financieros, de todo. Y se lo tiene que firmar enfrente de los rabinos. Y entonces es cuando el esposo después se va a prepararle casa morada, pero la esposa ya tiene su ketubá. O sea, todavía no están casados, pero esa es la primer fase de una boda hebrea. Y ya después el esposo regresa, ¿verdad? Y ya debajo de la jupa, y ya es cuando ya consuman la boda. Pero Shavuot era un momento especial porque era un contrato, o más bien era una nupcia que estaba sucediendo en ese momento, y el Eterno estaba dando su ketubá, o sea, la Torah, amados y amadas, es la ketubá que nosotros y la garantía que nosotros tenemos dimensionalmente de que el Eterno, ¿verdad?, está cumpliendo su palabra. Por eso nosotros tenemos que ir entendiendo el aspecto y en esto estamos enfocándonos también para poder entender que la Torah, ¿verdad? Hemos estado hablando, la Torah, pues bueno, es instrucción, la Torah viene de ser regado, la Torah tiene que ver con dimensionalidad, decíamos la vez pasada, que les decía al inicio, ¿verdad? Que se puso muy bueno por los comentarios que empezaron a decir, ¿verdad? Y bueno, lo que se estaba hablando y se alargó que casi terminamos a las 12 la clase. Pero bueno, lo interesante es de que eso, pero ahora es importante retomar ciertos aspectos de cómo llegó la Torá a nosotros, ¿sí? En ese momento, o sea, porque fue algo que bajó, que salió de la boca de Dios, ¿sí? Pero era algo que se materializó. No que la Torá no había existido antes, ¿no? Sino la Torá en esencia y en sustancia, ¿verdad? Ya era contenida desde el principio. Por eso nosotros hemos mencionado continuamente que la Torá por eso tiene que ver con algo que está desde antes de la fundación del mundo, que de hecho son uno de los conceptos que se tiene en las enseñanzas orales de los rabinos, cuando se dice que la Torá era una de las cosas que existían antes de que hubiese la creación, ¿no? Antes de que Dios comenzara a crear las cosas. Entonces la Torah por eso tiene un aspecto eterno que hemos estado hablando, pero cuando ya la Torah viene y se manifiesta en el Sinaí, en Shavuot, y ahorita lo que les narré de las enseñanzas orales, fue algo totalmente espectacular, o sea, fue algo sobrenatural y algo fuera de esta tierra. Dicen también algunos comentaristas que toda la gente, o sea, imagínense el sonido del shofar, eso vibró y dimensionó en toda la tierra. Mencionan también que muchos pueblos se dieron cuenta que Dios estaba entregando su Torah. Fue un acontecimiento mundial, no había internet en ese momento, no había Facebook, no había nada que anunciara, ¿verdad? Y que conectara mundialmente, ¿verdad? En aquel tiempo, pero dicen que a causa de la manifestación, del sonido del shofar y de todo lo que estaba sucediendo, todo el mundo o los demás pueblos se dieron cuenta que Dios estaba entregando su Torah. Algunos no entendían dimensionalmente qué estaba pasando, algunos no comprendían, ¿no? Ciertos aspectos, ciertas cosas que estaban sucediendo.
Sin embargo, debemos de entender que eso vibró, o sea, porque la Torah tiene una frecuencia y tiene una vibración. Aquí, bueno, hablando un poquitito de lo que hemos hablado, de que la Torah es cuántica, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que en el mundo subatómico, lo que tiene que ver con lo subatómico, es una conexión mundial, o sea, de hecho es lo que dice la física cuántica, todo está conectado en la física cuántica y que por obvias razones la Torah, ya viéndolo en un aspecto espiritual, es la que conecta todo este asunto dimensionalmente en lo que estamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, es muy, muy importante que nosotros entendamos Torah y sepamos, ¿verdad? Dimensionalmente hacia dónde vamos, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra cosa que quiero comentar, ¿verdad? Estamos haciendo comentarios un poquito de Torah, ¿verdad? De cosas que hemos estado hablando de las diapositivas, ¿no? Ahorita no les he puesto las diapositivas porque, bueno, son comentarios que hemos estado añadiendo de lo que hemos estado hablando. Ujú. Ok. Y que fíjense que hay algo muy, muy interesante también en medio de todo esto. La Torah en cada uno de nosotros se manifiesta y tiene una dinámica demostrándose en nosotros lo que somos. Ahorita les voy a explicar por qué. Ah, y quiero agarrar un tema muy, bueno, espero que ustedes no tengan problema con esto, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con los tatuajes, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Porque luego hoy en día hay mucha gente que dice, no, pues yo me tatúo unas letras en hebreo, me pongo ahí el nombre de Yeshua y qué padre, ¿no? Y o me pongo un salmo, ¿no? Y ahora la gente está hasta tatuándose cosas. Pero ¿por qué no nos debemos de tatuar? ¿Por qué no nos debemos de...? Y bueno, aunque es como que un subtema, pero tiene que ver con Torah, porque ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué no podemos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Bueno, que se ponen sus aretitos y todo eso, eso sí es bíblico porque Esther dice que se puso, ¿verdad? Sus aretitos y se arregló, ¿verdad? O sea, sí, hermanitas, pues sí, háganse su kit de restauración y sí, ahí échense una manita, ¿verdad? Pero en el caso pero ya lo que tiene que ver con los piercings, ¿no? Eso de acá y que la lengua que en el ombligo y que en las chichis, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, pues no, hermanos. Bueno, estamos en confianza, ¿verdad? Entonces, no, eso, el varón, no hay que se lo pone ahí, pras, ¿no? En los pechos, pues no, o sea, no está bien. ¿Pero por qué? O sea, porque a lo mejor religiosamente nada más diríamos, no, pues no, y es que eso no es de Dios, mira, hay que entender qué tiene que ver esto con Torah. Fíjense que hemos aprendido, de hecho creo que esto también lo dije una vez en Tula, pero este, nosotros somos una expresión de la Torah viviente de Dios y es como si nosotros fuéramos Torah también. ¿Por qué? Ah, todo nuestro cuerpo manifiesta ciertas cosas, incluso tiene ciertas marcas, ¿no? Las manos, ¿no? Tienen ciertas marcas, ¿sí? Y ya tenemos ciertas marcas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que ya están dentro del cuerpo. Pero, y voy en este aspecto porque, por ejemplo, en las sinagogas o cuando, no sé si ustedes sabían cuánto cuesta un rollo de Torá, ¿eh? Un rollo de Torá, esos así como los que se leen en las sinagogas, pues andan alrededor de, pues, valiendo desde los $3,000 para arriba, ¿no? O sea, son cosas carísimas, ¿no? Porque obviamente las tienen que escribir las personas, etcétera, etcétera. Pero es algo que se cuida muchísimo en el aspecto de que pues no vas a agarrar y no la vas a rayar, ¿no? O sea, no vas a rayar ahí la Torá, ¿no? Y le vas a poner ahí florecitas y la vas a subrayar. Ay, este pasaje, ¿verdad? Como antes nos decían, ¿no? Este pasaje y vas a agarrar tu marcador y
vas a rayar todo el rollo de la Torah. Imagínense si un rabino ve que alguien está rayando eso, ¡ah! ¿No? Pega el grito en el cielo, ¿no? Por el respeto que le tienen a la Torah. Pero una vez escuché de un rabino que si nos dice, si nosotros somos una Torah, el hecho número uno de estarnos tatuando, estamos alterando el diseño original que Dios ha dado. Ajá. Y es como si, recuerden que incluso dice la palabra que no hay que cambiarle ni una yod, o bueno, dice una coma o una tilde. Dice, si tú le agregas algo ahí o si tú le sobrescribes algo ahí, ya estás alterando el diseño. Aunque nosotros, digo, en una cuestión en papel, ¿no? Cuando tienes tu Biblia en papel, o que tienes o están los rollos, como les digo en la sinagoga, el alterar una palabra cambia muchísimas cosas. Entonces, en un aspecto, nosotros somos una expresión de Torah también, ajá, como nuestro cuerpo, ¿verdad? Está expresando también lo que es la Torah. Entonces, por eso, en un sentido, se dice que cuando una persona se tatúa, está alterando, o como es cuando tú alteras una Torah y le agregas palabras que no están, o marcas que no deberían de registrarse en ese rollo. Es exactamente lo mismo. Y estoy empezando por los aspectos un poquitito, ¿verdad? Porque estamos hablando de Torah. Obviamente, pues el tatuarse, el lacerarse el cuerpo, ¿no? Y que incluso también está ahí en la palabra, dice, ¿no? En la palabra, en la misma, en el libro de Levítico dice también que no debes de rayarte la piel, no debes alterarte la piel, no debes hacerte los piercings y todo eso, ¿verdad? Y ya aclaré lo de las mujeres, ¿verdad? Entonces, lo importante es de que es una alteración a un rollo de Torah. O sea, tú debes de verte también como un rollo de Torah caminando en esta tierra, ¿no? Y obviamente los aspectos espirituales, es un mandamiento, ¿verdad? Y bueno, nunca falta aquellos que defienden los tatuajes y lo van a ver eso en YouTube en muchas partes, ¿no? Ay, es que eso era del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya saben que se la sacan de la manga con eso. Eso nada más era para el pueblo judío, ¿no? Y así, ¿no? Empiezan a decir un montón de cosas que no está bien, ¿no? Bueno, si ustedes ya en su vida pasada, pues se tatuaron, pues bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya, que les hagan liberación y pues ya, ya ahí, porque sí implica algo espiritual, porque hay derramamiento de sangre y es un pacto de sangre, ¿no? Pero bueno, ya les hacen su liberación y ya no se vuelvan a rayar la piel, ¿verdad? Por favor. Pero lo importante es de que, pues, sepamos eso. O sea, ¿por qué les digo todo esto? Porque obviamente tiene que ver con nosotros, somos una expresión de Torah, nuestro cuerpo también es una expresión de Torah. Y entonces ahí ya nosotros estamos viendo una manifestación de la Torah viviente también en nosotros. Y es que somos un repetidor de lo que, ¿cómo podríamos decir? Una manifestación de lo que realmente sucedió, porque recuerden que Yeshua caminó en esta tierra. Entonces, él caminó en esta tierra y era la Torah viviente caminando en esta tierra, ¿sí? Era la Torah expresando eso, pero nosotros también somos un rollo de Torah. ¿Sí me explicó? O sea, nosotros también somos una expresión, porque Dios habló, o sea, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice que lo formó. Entonces, así también somos una expresión, somos la formación de las manos, de la boca y de la boca del eterno de Dios, del eterno Dios, perdón. Y bueno, y obviamente, ¿verdad? Para salir un poquito ya de este tema de los tatuajes, obviamente pues tenemos que ser un pueblo diferente, ¿no? Recuerden que la cultura del tatuaje es viejísima, ¿no? Los guerreros se tatuaban, los prehispánicos se tatuaban, los nórdicos se tatuaban, mucha gente en muchos pueblos en diferentes culturas era algo muy normal tatuarse. Entonces, por eso el Eterno le dice a Israel, a nuestro pueblo, les dice, yo quiero que tú seas un pueblo diferente, no seas como los demás de los demás pueblos, ¿no? Entonces, digo, ahí les doy algunas bases para que, bueno, por si llegan, ¿verdad?, a preguntarles o eso, pero yo quise tomar este punto, agregué ahorita todos estos demás puntos, pero realmente tiene que ver con esto, ¿no? Porque nosotros somos una expresión de Torah, ¿ok?
Entonces, la Torah viviente está manifestada en cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, estamos hablando de dimensionalidad, estamos hablando de la Torah, estamos hablando de códigos, estamos hablando de las dimensiones de que la Torah, desde su eternidad hasta lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, se sigue manifestando. Entonces, es importante impregnarse de la Torah y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando del tema de la Torah y es importante por eso nosotros llenarnos de Torah, ¿ok? Fíjense que hay algo bien interesante. Mucha gente, y no sé si les llegó a pasar a ustedes, ya tenía la Torah grabada en su vida. Ajá. ¿Por qué tenemos conciencia de bien y de mal? O sea, ¿por qué decimos matar a una persona está mal? No necesariamente porque no lo dijeron o viene en la Torá, sino porque obviamente hay una conciencia de bien y de mal en cada uno de nosotros. Es lo que la ciencia o los ateos todavía no pueden comprobar, ¿no? O sea, el ateo simplemente dice no existe Dios, sin embargo, no está comprobable todavía la ciencia por qué una persona dice eso está mal o eso está bien. Por eso se le conoce como conciencia. Y es que quiero mencionar que obviamente la Torah ya ha sido grabada en cada uno de nosotros. Decíamos, no sé si recuerdan de la clase pasada, que ya todos tuvimos una instrucción de Torah en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvimos en una eternidad con Dios. Decíamos que para que un alma viviente llegase, o sea, tu alma que estás ahorita ahí, realmente lo que tú estás escuchando a lo mejor pudiese ser, o cuando entraste a esta yeshiva, estás escuchando cosas nuevas y dices, wow, qué padre, esto suena, y esto es algo que te impacta, ¿no? Y que cada vez te va como que, como un imán, ¿no? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí eso hace como, pues no sé, yo tengo 18, como desde los 20 años, como unos 20, 23 años, desde que yo empecé a ser impregnado con los códigos de Torah, o sea, fue como un imán que te fue así, se te fue así, y esto es cada vez más, o sea, y por eso para mí se me hace increíble, y yo sigo siendo edificado, o sea, el hecho de yo estar hablando esto, a mí me sigue motivando a meterme más. ¿Pero por qué? Recuerden que el Eterno nos instruyó desde una eternidad. O sea, Él ya había hablado sus códigos de Torah en nosotros. Y por eso, ¿verdad? Y cabe mencionar para los que les gusta esta área de evangelismo o esta área, hay gente allá afuera que todavía tiene los códigos de la Torah, solamente que nosotros tenemos que llegar a ellos, a hablarles y expresarles la Torah viviente que hay dentro de nosotros, para que se active también eso que también fue instruido en ellos. ¿Por qué creen que llegamos a Dios? ¿Porque alguien nos evangelizó? ¿Porque alguien, por una campaña evangelística? ¿Porque alguien oró por nosotros? No, mis amados, porque ya la Torah estaba marcada dentro de nosotros en una eternidad. Simplemente vino y a lo mejor pues el medio fue el cristianismo, como le llamamos, ¿verdad? Pero fue una parte y un punto medular que a través de Yeshua activó en nosotros una vez más lo que tiene que ver con Torah. Por eso, amados y amadas, nosotros somos una expresión de la Torah viviente de Dios. Y por eso esa Torah que fue dada, esa palabra que fue dada en nosotros, en nuestra alma, en una eternidad, recordemos que el alma no está limitada al cuerpo, ¿ok? El alma nada más dice, bueno, es que el alma está en el corazón, o está en el cerebro, o algunos ya más estudiosos dicen, pues está en el hígado, o otros, pues que está en la sangre, ok. Pero nuestra alma no la debemos delimitar, porque el alma, recuerden que el cuerpo perece, decíamos la vez pasada, el alma no perece. Entonces, el alma tiene una porción eterna, ¿no? Que obviamente alma, cuando hablo de alma y espíritu, me explico lo que habla en Tesalonicenses, pero encerrémoslo en el concepto de alma, ¿no? ¿Ok? Pero el punto aquí es de que nosotros debemos entender que nuestra alma cuando llegó y en una noche de avivamiento de nuestros papás, ¿verdad? Se hizo una fecundación ahí, ¿verdad? Y bueno, llegó nuestra alma de una eternidad, pero ya nuestra alma venía con códigos de Torah.
Entonces, recuerden que les dije la vez pasada que por eso tenemos, ¿no? Dicen algunos aquí un golpecito aquí, porque dice que un ángel golpeó la boca como diciendo, a partir de este tiempo se te va a olvidar toda la Torah. Entonces, esto para ustedes y su alma, ¿verdad? Ahorita aquí yo veo sus caritas, veo su cuerpo, no veo su alma, pero su alma me está escuchando. Y su alma realmente no está aprendiendo algo. Su alma está recordando algo que el Eterno les había dicho. Y eso es hermosísimo. Es algo hermoso porque realmente nuestra alma no está aprendiendo, realmente está recordando cosas. Y para eso es la yeshiva. Por eso la yeshiva tiene códigos paternos, porque entonces es la paternidad que se desciende de parte de Dios y a través de un maestro se expresa lo que Dios ha estado instruyendo. Entonces realmente lo que estás teniendo el día en todos estos tiempos y cuando aprendemos de la palabra, simplemente es algo que habíamos sido instruidos. Y cada vez tu alma va a ir como que queriendo algo más profundo y más profundo y más profundo, y esto es algo más profundo. Y esa es la dinámica de Torah. Fíjense que en lo que tiene que ver con Torah, ¿cómo le hago aquí? Les voy a escribir algo, a ver, para que tengamos aquí. ¿Dónde está? Ok. Aquí está, compartir pantalla. Fíjense que hay algo muy interesante en relación y bueno, en esto que tiene que ver con Torah. ¿Dónde está el texto? Ok. Fíjense que hay 4 niveles de lo que tiene que ver en Torah para poder ir profundizando. Esto se le llama así, es un acróstico, Pardes. Ajá. Pero el Pardes tiene esto. El primero se le conoce como Pshat, ajá, y es una forma de nosotros entender la Torah en un primer nivel. Pshat significa una forma literal, o sea, esta es una forma en la que se puede entender la Torah. Entonces, hay un nivel de Pshat para algunos maestros, ¿no? Y estamos hablando de ya los que enseñan raíces hebreas, ¿me explico? O sea, los que están esto no es esto no es ni hermenéutica y homilética, eso es mentalidad griega, ¿eh? Ahorita estamos hablando la forma de poder dimensionarnos al interpretar, al hablar la Torah, al enseñar la Torah. Y esta es la primera, Pshat, literal. Literalmente así la gente enseña, ¿verdad? Así como se va hablando. El otro se le conoce como remes. Ajá. Y remes es cuando se enseña la Torah de una forma alegórica, ¿ok? Que por ejemplo, a qué pertenece, qué es tipo Yosef, qué es tipo de, el Mishkan o el tabernáculo es tipo de, ajá, cuando hay alegorías en las fiestas, por ejemplo, o en ciertos pasajes bíblicos. O sea, por ejemplo, hay gente que nada más enseña un pasaje bíblico de David, ¿no? David y Goliat. Pero eso alegóricamente, ¿qué significa? ¿No? Entonces, remes es una forma de profundizar en la Torah, es algo de ir más allá alegóricamente. No nada más es la historia bíblica. Por ejemplo, estamos en esta semana, espero que se vayan preparando para celebrar Purim, porque en esta semana, en este viernes que viene, se celebra Purim. Es la fiesta de Purim, lo de Esther y lo de Asuero, ¿verdad? Y ya ustedes saben la historia. Pero si nada más nos metemos al aspecto literal, qué bueno, y ya. No, pero alegóricamente, ¿qué nos enseña? El siguiente nivel, ¿verdad? Porque cada vez va más profundizando. El siguiente nivel se le conoce como Drash. Drash, aunque aquí tiene que ver con historias, ajá, sin embargo, aquí ya tiene que ver como con un aspecto también como parábolas, ajá, en un aspecto así. Vamos a hacerlo aquí un poquito más para que. Ok, ¿sí?
Entonces, hay veces que la Torá ya no nada más tiene que ver con las historias, sino hay algo ahí ya más profundo dentro de la Torá al hablar, como cuando hay parábolas, ¿no? Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Estamos hablando de Torá, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, eh, esta parashá se llamó, obviamente ya estamos en otro día, ¿verdad? Ya es el día 1, ya pasó el día, pero bueno, en este Shabbat que pasó, se enseñó la parashá de Terumá o Terumá. Y la parashá de Terumá habla de cómo el Eterno le dice a Moshe que le construya un tabernáculo, ¿ok? De hecho, la palabra teruma o truma significa donación, porque comienza con las donaciones que en oro, en plata y en cobre que tenían que dar, ¿no? Y bueno, pero si queremos enseñar en Drash, aquí podemos hablar algo. Y por ejemplo, se cuenta, esto es como cuando un rey amaba tanto a su hija, ajá, pero su hija se iba a casar. Entonces, ¿qué hizo el rey? Bueno, cuando ya se iban a casar, o recuerden que el rey amaba entrañablemente a su hija y le costaba trabajo porque pues como se iba a casar su hija, pues su hija iba a hacer su hogar, ¿verdad? Pero el rey les pide un gran favor a los nuevos esposos y les dice, les voy a pedir un gran favor. Así que a donde quiera que ustedes vayan, yo quiero construir también al lado algo o una casa para poder estar siempre a su lado. Y ahí es donde viene la enseñanza. Así también el Eterno amaba tanto su Torah que lo que hizo fue pedir que se construyera una casa en esta tierra, un Mishkan, un tabernáculo. ¿Por qué? Porque el Eterno quería estar cerca de su Torah, cerca de Israel, porque recuerden que la Torah fue un contrato nupcial, ¿no? Eso es una forma de enseñar en Drash, ¿no? Bueno, ok. Y la última se le conoce como Sod. Estamos hablando del Pardés, ¿verdad? El Sod tiene que ver con los secretos del cielo. ¿Ok? Son los secretos del cielo que obviamente tiene que ver con cosas profundas. Entonces, Torah se dimensiona en enseñar esto, ¿no? El Pardés, que tiene que ver con Shat, Remes, Drash y Sod. Y es la forma en la que nosotros podemos movernos dimensionalmente en enseñar, ¿sí? Hay secretos del cielo en medio de todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con Torah. De repente, si ustedes son vivos y vivarachas, de repente les he soltado, o cuando estamos aquí hablando en comunidad, de repente hablo ciertos sod, ciertos secretos que tiene que ver con esto, ¿no? Con algo dimensional, con algo cuántico, con algo de multiverso, con muchas cosas, ¿verdad? Que ya se desprenden en ciertos aspectos, con códigos que tienen que ver del cielo, ¿verdad? Con emanaciones que tienen que ver del universo a esta tierra. Y así se podría ir hablando y hablando porque son códigos del cielo, ¿verdad? Códigos que tienen que ver con las letras en hebreo. Por ejemplo, la otra vez yo, aquí el que pinta, Aldo, ¿verdad? Él hizo un cuadro donde él escribe la Yod, la Hei, la Baf y la Hei, que es las letras, ¿no? Del nombre del Eterno, que está sin vocales, Yod, Hei, Baf, Hei. Y bueno, ahí hay un código, hay un Sod, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué escribiste, por qué pintaste esto? Y bueno, está el cuadro, cuando vengan, pues ya después ya lo pueden ver, ¿no? Pero eso fue una enseñanza. Y debajo del cuadro, puso el tetragramatrón, como se le llama, el Yod Hei Baf Hei, lo escribió de arriba hacia abajo, dibujó un Sulam Shamayim, o sea, un vórtice, y abajo del vórtice y del nombre dibujó personas. Y yo le dije
se llama Aldo, le digo, oye Aldito, ¿y por qué? O sea, ¿qué hiciste? Y estaba compartiendo y a lo mejor le dio penita o dice, no, pues porque él es profeta, ¿no? Y Dios le va revelando. Le digo, mira, yo te voy a decir lo que yo interpreto. Y yo ya le empecé a decir, ¿verdad? Por ejemplo, la letra Yod y la Hei tiene que ver con el mundo donde el Eterno se mueve. La Baf y la Hei, la segunda Baf y bueno, perdón, las otras dos letras, que es la Baf y la Hei, tiene que ver con el mundo de Malhud o con el mundo de esta tierra. Y entonces el nombre del Eterno tiene que ver con lo celestial y con lo terrenal, pero había un vórtice, entonces ahí que tiene que ver y les empecé a explicar, ¿no? Ciertas cosas. A eso me refiero con Sod, ¿ok? A eso me refiero con secretos, ¿no? Entonces, digo, uno sigue aprendiendo, pero eso tiene que ver con Torah, porque estamos hablando que la Torah no nada más es literal, no nada más es la alegoría que hablamos, no nada más se enseña con parábolas, sino también tiene que ver con saber los secretos del cielo, ¿no? El nombre del Eterno es muy importante, ¿no? Recordemos que la palabra Jehová no existe, ¿sí? En las traducciones al español fue algo que ahí le escribieron y por eso no decimos Jehová. Curiosamente, lo que más se puede apegar, porque el Yod Hei Baf Hei, para que más o menos sepan cómo es el Yod Hei Baf Hei aquí, se los voy a tratar de dibujar con el mouse, pero el Yod es un... ¡Ay, no! Este es otra cosa, a ver, permítanme, aquí lo voy a borrar. Ahí está, dibujar. No, sería... Ok, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, format. A ver si puedo. No, 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 no. Ay, ¿dónde está el lapicito? Bueno, Yod Hei Baf Hei, a ver, ¿dónde está el lapicito aquí? ¿Dónde rayos estará el lapicito? Foto, no, poco, está, dibujar. No, es que aquí se va a aparecer unas letras. Bueno, después, si ustedes ya después lo pueden ir viendo, creo que es en selección. Creo que sí. No, a ver, no, tampoco. Ok, bueno, es que de repente uno ahí anda ahí experimentando cosas. Pero bueno, Yod Hei Baf Hei, se los voy a escribir aquí para que lo vean. Yo creo que algunos ya lo conocen, ¿no? Lo voy a hacer a la antigüita, aunque a lo mejor puede que lo vean al revés en sus. Miren, miren, aquí yo lo tengo escrito. Lo he escrito muchas veces. Bien. Yod, es que ahorita ustedes lo están viendo al revés, ¿no? Esta es la Yod. La Hei, la Baf y la Hei. Obviamente ahorita ustedes lo están viendo al revés porque la cámara les está poniendo como tipo espejo, ¿verdad? Yod, Hei, Baf, Hei. ¿Ok? Entonces, este es el nombre de Dios. Este es el que tenían en la frente el sumo sacerdote, ¿verdad? Puesto aquí. ¿Ok? Ese es, y es como una YHVH. Y si ustedes vieron aquí, ¿verdad? Estas puntitos que luego de repente pongo. Ajá. ¿Ok? Esas son algunas vocales. Entonces, hay ciertos momentos, miren, les voy a enseñar un shot, un día se los voy a explicar, pero hoy no. Ok, pero fíjense aquí, digo, para que más o menos dimensionemos, ¿no? Por ahí estuve aprendiendo la forma en la que cómo se deben de hacer los milagros a través del nombre del Yod Hei Baf Hei. Es que este es uno de mis cuadernitos de SOS. A ver, déjenme, por aquí lo apunté, a ver. Si no lo encuentro es que es del Eterno que no se los debo de enseñar. Ok. A ver, por aquí debe de estar. Ok, a ver.
Hay algunas cositas que después les voy enseñando. De hecho, ya comencé con mi tercer cuaderno. Ya me acabé 2. Ok, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues ¿qué creen? Que no lo encuentro. Yo creo que no es de Dios. Ok. Bueno, pero les quería enseñar, o sea, simplemente puntos vitales que tienen que ver con el Yod Hei Vav Hei. O sea, bueno, ¿por qué decíamos esto del Yod Hei Vav Hei? Porque estábamos hablando de la palabra Jehová, ¿no? Entonces, hay veces que esos puntitos son las vocales. Entonces, algunas veces se pronuncia Jehová, 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 ¿ok? Jehová. Pero a veces yo he visto que de repente puede cambiarse Yehivé o Yea. La palabra Yahvé no está bien dicha porque algunos le pusieron Yahvé, ¿no? De repente ven que algunos mencionan Yahvé, ¿verdad? ¿Okay? Que aquí es donde tengo varios puntitos donde se pronuncia de diferente forma el Yod Hei Vav Hei. Ahora, para los rabinos esto es sumamente... sí lo encontré. Ok, miren. Ok. Esta es una forma de poder hacer milagros. Es un soft. Nada más les voy a enseñar. Es el nombre de Dios, Yod Hei Vav Hei, pero va teniendo diferentes, ¿no? Es como una escalerita. Pero si se dan cuenta, cada una de estas letras, ¿sí? Son diferentes pronunciaciones. Y aquí ya se hizo una permutación del nombre, ¿verdad? Y hasta acá, ¿no? Pero estos son códigos. A lo que voy con eso, esos son SOD. SOD son códigos. Pero, ¿por qué decía esto? Porque el nombre de Jehová no existe. Entonces, la palabra, si a veces nosotros quisiéramos, inspirados ¿por qué no nada más? Porque recuerden que no hay que pronunciar el nombre del Eterno en vano. Así nada más, no. O sea, por eso se dice el Eterno, por eso se dice Hashem, ¿sí? Por eso se dice Yod, Hei, Vav, Hei, Yahvé, no, o Yahweh, como otros, no existe eso realmente, sino a veces se puede decir Jehová, Jehová, ¿ok? Pero a veces, como ustedes vieron, estos cambios son diferentes letras, entonces no nada más es Jehová para algunos, ¿ok? Bueno, esto es Torah, mis amados. Esos son ejemplos de Sod, pero son ejemplos de lo que el Eterno puede ir haciendo en nuestras vidas a través de lo que tiene que ver con Torah. Ok. Muy bien. Estamos hablando entonces de la dimensionalidad de Torah, ¿verdad? Y bueno, ya se nos acabó la hora, pero es importante que nosotros aprendamos a ir conociendo e identificando el tema de Torah, que es un tema muy importante. Y bueno, voy a dejar ahorita a ver si espero que les haya surgido alguna pregunta, ¿verdad? Para que podamos contestar. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí a Jaime, Yesenia, Arlet, Abril, María de Lourdes, José, Irving, otra María de Lourdes, Jamie, Miguel y Jessie. ¿Alguna pregunta? Preguntas, comentarios, ¿no? ¿No? ¿Quedó muy claro? Pues no, ¿verdad? Pues están muy callados. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, ningún comentario, ninguna pregunta. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, alguien abrió su micrófono. A ver, díganme. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, saludándolo, pues para que no haya eco. A lo mejor no una pregunta directa, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Está muy interesante y yo creo que ese es el punto en que
nos encontramos de repente que ciertamente tenemos que descifrar los códigos y como mencionaba, ¿no? Ciertamente ya pedirle a Dios que nos ayude en esa parte, porque ciertamente de repente, pues es muy difícil, por llamarle así, darle el desarrollo a cada una de las cosas que vienen de parte de Dios. Y si empezamos por su nombre, imaginemos las cosas más sencillas y verlo de su nombre, ¿no? O sea, es algo muy, muy grande y que ciertamente le pedimos a Dios que nos revele porque trae muchos códigos y principalmente para poder, para nuestra vida, pues, para desarrollarla, ¿no? Creo que todos los códigos y todo eso van primeramente en persona, ¿no? Para ayudarnos, por llamarle así. Yo así lo tomo, ¿no? Para ayudarnos y de ahí pues, se desplanta todo lo demás. Ok, muy bien. Gracias, pastor. Así es, así es. Muchas gracias por ese comentario. Sí, sí, es muy importante. Digo, ahorita, de alguna otra forma, ¿por qué les digo todo esto? No es ni por presunción ni nada. Digo, yo sigo aprendiendo muchísimas cosas, pero creo que debemos de entender que Torah es algo eterno y es algo bien, bien profundo. Y el hecho de que ustedes cuando dicen por ahí que cuando nosotros incluso vemos el nombre de Dios sin ni siquiera mencionarlo, ya hay una impresión dentro de nuestra alma. Es como cuando tomas una fotografía. Tu alma toma una fotografía, por eso tú lo ves, ¿no? Y ahorita ustedes lo vieron al revés, pero bueno, cuando tú lo ves, el nombre del Eterno, de derecha a izquierda, o sea, hay una impresión que marca tu vida, ¿no? Entonces, son códigos, como decía Isma, y que obviamente son cosas que nos van llevando a profundizar. O sea, ¿cuál fue el sentido del día de hoy de lo que estamos hablando? Que nosotros entendiéramos la dimensión de la Torah y por eso les narré, pues, si algunos ya conocían lo que oralmente se dice de cómo fue entregada la Torah en el Sinaí, pero, y bueno, estuvimos viendo, nosotros somos una Torah viviente también que caminamos. Yeshua es una Torah viviente, pero ahora en nosotros la Torah se va manifestando también, porque hablamos Torah, se nos enseñó la Torah en una eternidad, entendemos la Torah y por eso en los niveles que estamos teniendo, que les enseñó ahorita, que es la forma de enseñar la Torah o de interpretar la Torah bajo la perspectiva hebrea con la palabra pardes, ¿sí? A ver quién me dice de memoria los cuatro formas de... Ah, ¿verdad? Ok, la primera es Pshat, Remes, Trash y Sod. Son las cuatro formas, ¿ok? Bueno, las cuatro formas de poder hablar, expresar Torah. Y estamos viendo que es algo mucho más profundo que te va llevando, te va llevando, te va llevando hasta poder ver cosas y recuerden, esto ya su alma, ya el Eterno en su yeshiva ya se los había dicho, ¿no? Solamente estamos recordando una vez más lo que el Eterno nos ha instruido y que sepamos que hay algo mucho más profundo. Ok, aquí puso Irving un comentario en relación al nombre. Es correcto, gracias Irving. Con el tiempo se fue perdiendo, distorsionando el nombre, ya que en el nombre hay poder, es correcto. Y Haley ha querido distorsionar el nombre o los códigos, así es. Entonces recordemos que el cristianismo, y de hecho eso en tipo de raíces hebreas, debemos de saberlo. Por eso, pues el cristianismo puso la palabra Jehová, Reina Valera escribió Jehová. Entonces por eso nosotros no es por rasgarse las vestiduras o simplemente nada más porque ese nombre ni es, ¿ok? Y como bien lo dice, ya en un sentido profético se distorsionó el nombre. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos, decimos el Eterno, Hashem, y bueno, ya cuando son momentos, digo, no es, no sé, digo, para no caer en un asunto religioso, ¿eh? De que no pronunciarás el nombre del Eterno en vano. Sin embargo, yo creo que en momentos de intercesión, en momentos podemos, ¿verdad?, mencionar la palabra Jehová, ¿ok? O Yod, Hei, Baf, Hei, que pues, son las letras en hebreo, ¿no? Entonces, pero es importante porque, los rabinos guardan con tanto celo esto, porque para ellos pronunciarlo, por eso ellos no lo pronuncian, porque es un celo que se guarda totalmente, o sea,
era lo que decía uno de los profetas, es que tengo labios inmundos y no puedo pronunciar algo tan kadosh, tan santo, tan santo. Entonces, aunque ahora ya sabemos, ¿verdad? Eso y de hecho, por ejemplo, era el nombre y obviamente va cambiando, porque si le vamos poniendo diferentes, como les enseñé ahorita, diferentes vocales, el nombre va cambiando. O sea, Yod, Hei, Vav, Hei sigue siendo, pero va cambiando con vocales. O sea, son diferentes códigos, como mencionaba Irving, pero porque se suelta algo, o sea, es algo bien tremendo, como se dice, hay poder en ese nombre, ¿no? Y no es pentecostalismo, ¿verdad? Hay poder en el nombre. Así dicen, ¿no? Los pentecostales, ¿verdad? Pero, o sea, en un sentido es cierto, o sea, es muy fuerte, ¿no? En la tradición oral dice, ¿verdad? Y para que ustedes sepan qué tan tremendo es, dicen que cuando Moshe, ¿se acuerdan que Moshe, cuando él cumplió 40 años, estaba en Egipto, y vio, antes de que él saliera con Yetro, ¿verdad? Salir a huir con Yetro, dice que mató a un egipcio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio? Bueno, la enseñanza oral, la tradición oral dice que no es de que Moisés haya ido y ¿no? Agarró un cuchillo y lo mató al egipcio, no. Dicen que a esa altura ya Moshe ya conocía el nombre de Dios, y entonces dicen que él solamente pronunció el nombre, y al pronunciar el nombre el egipcio cayó muerto. Entonces es algo muy tremendo y muy interesante, y así ese mismo nombre era el que se utilizaba en la fiesta de Yom Kippur, cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba por debajo del velo, hacía todo el ritualismo que se conoce de Yom Kippur, y cuando ya sabía, ¿verdad? Bueno, otro día les narraré todo el concepto de Yom Kippur, pero ya después que sucedía todo eso, salía enfrente de todo Israel, y era cuando él mencionaba el nombre de Dios, ¿sí? Diciendo, él les ha perdonado sus pecados. Y pues, dicen que la gente, al escuchar el nombre del Eterno, quedaba impresionadísima, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, yo creo que es ese mismo sentido, sepamos, y que obviamente ahí se cumple el nombre de Yeshua también, ¿no? Es muy, muy importante. Pero bueno, esto tiene que ver con raíces hebreas, esto tiene que ver con Torah, esto tiene que ver con la dimensionalidad, porque recordemos que Torah es hablar la palabra, ¿verdad? Muy bien. Excelente comentarios. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta? Yo, pastor. Muy bien. Dime. Entonces, realmente la expresión o las expresiones correctas para dirigirnos ahora sí que hacia el Eterno es, como usted lo ha dicho, Yod, Hei, Vav, Hei, el Eterno, Hashem, por sus diferentes nombres, ¿no? Así es. Pero al decir Jehová, y en las clases anteriores estábamos viendo de dónde deriva lo de Cristo o Jesucristo, Así pues es. es más griego, romano que nada, ¿no? Así es. Entonces ya adentrándonos y viendo los aspectos, y precisamente como se llama esta de Yeshiva, las raíces hebreas, lo correcto es lo que usted, bueno, nos está enseñando. ¿Cómo se escribe en ahora sí que con con nuestro alefato? Ajá. ¿Cómo se escribe? La Yod es la Y para nosotros. La Ajá, Hei es la H para nosotros. pero la pronunciación, La pronunciación. ajá, sí. Por ejemplo, Ah, la yod, Y-O-T, no. Ok. Yod, ¿cómo se escribe? Yod es Y-O y D de dedo. Yod. dedo, Ajá, Yod. yod, Ajá. ajá, Hei es H-E-I. Hei. ajá, Baf es con V. Baf. ujú, Y Hei es otra vez, ¿no? Yod, Hei, mm, Baf, Hei. Ok. ok, Esa a lo mejor sería, a lo mejor lo que te refieres es cómo pronunciarlo en nuestro español, ¿no? Así podrías en decir. nuestro Sí. español, sí, Aunque fíjate que realmente Yod, Hei, Baf, Hei no es español, sino es la forma de
es la forma de pronunciar las vocales en hebreo. O sea, El deletreo. ajá, estás deletreándola en hebreo realmente. O sea, no te estás yendo a español, estás deletreándolo en hebreo. Ajá, el Sí, deletreo. y que algo muy interesante también es muy, muy importante entender también que Él sigue siendo también nuestro Abba, nuestro Padre. O sea, y que obviamente si tú le dices papá, Abba o papito, o sea, no estás también denigrando su nombre, ¿no? Sino es la identidad que estás teniendo como hijo. Recordemos que la forma de pronunciar el nombre de Dios, yo creo que dependiendo de la posición de la que estemos hablando. Habrá momentos que en nuestra intimidad, por ejemplo, algo que dicen mucho, le dicen Abacadosh, ¿no? Padre celestial, ¿no? O sea, esa es la palabra al español, padre, papá, Abba, ¿no? Avinu, ¿no? De hecho, recuerden que Yeshua, a ver si, eso sí se los voy a pasar, ahí tengo yo el Padre Nuestro en hebreo. Comienza Avinu Sheba Shamayim, Yikada Shenha, Tabo, Malhuteja, Yaser, Son Jabaret, y así, Está bien bonito. Y ese es el, en hebreo. Voy a ver si la próxima clase lo vemos, ¿no? Se los mando en un documento para que lo tengan ahí. Y es una forma, es la fonética en hebreo, ¿no? Y lo que dice al español. Y la palabra Avinu Sheba Shamayim es Padre que estás en los cielos, ¿no? Entonces, Yeshua nos da la identidad de acercarnos como hijos, decirle Abba, papá. Pero a veces hay posiciones, por ejemplo, ustedes bien lo saben, cuando estamos en batalla espiritual, pues no estás no estás intimando con Dios. Cuando estás en batalla espiritual, estás como un juez en términos legales. Entonces, si vas a hablar con legalidad, pues obviamente el nombre del Eterno hay que saberlo cómo establecerlo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces la forma de la pronunciación del nombre de Dios, yo creo que a eso se refiere, digo, no es que el Eterno me esté diciendo, me esté revelando, pero yo puedo entender que ese es uno de los propósitos de no decir su nombre en vano, porque todo depende de la posición en la identidad que estemos. Cuando estamos en intimar, no estás guerreando, no estás haciendo batalla espiritual, no estás intercediendo. Intimar, es entrar en amores con el amado. Si estás en intercesión, ese es otro asunto. Si estás haciendo batalla, es otro asunto. Si estás orando por enfermos, es otro asunto. Ajá. Si estás, no sé, dependiendo de la posición donde tú estás, de la identidad que tienes en ese momento, porque es la diversidad que nos da la Torah. Recordemos que si somos nosotros un rollo de Torah y la Torah tiene una diversidad, ¿sí? Entonces, si nosotros somos un rollo de Torah también, nosotros también por eso hablamos la palabra en diferentes diversidades, ¿no? En dimensiones, ¿no? Si tú eres profeta, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres maestro, si tú eres apóstol, esa es la diversidad en el que la Torah se manifiesta y que obviamente, ¿verdad? Vamos nosotros hablando. Y sí es importante identificar el nombre y ir quitando los términos griegos. Y recuerden, por eso comencé al inicio. O sea, no es porque, ya saben que nos han criticado, a algunos les han criticado, ¿no? Pues que eres mexicano, tú no estás en Israel, tú no vives en Israel, no, ¿cómo crees? O sea, aquí es Cristo, y, o sea, y se agarran en su machote la gente, ¿no? Pero lamentablemente es ignorancia, a final de cuentas, porque simplemente cuando tú ya sabes de dónde viene Cristo, de dónde viene cristiano, o sea, de todo eso, o sea, va perdiendo, o sea, aunque antes lo hacíamos con mucho amor, mucho cariño y mucha identidad, sin embargo, no es porque estuvo mal, porque al final de cuentas el corazón es importante, sin embargo, es pronunciar de la forma correcta las cosas. ¿Ok? Y simplemente es eso. ¿Ok? Pues sí, realmente nos hace falta mucha cultura en ese aspecto, pastor. O sea, estamos súper alejados de precisamente de esas raíces, de esas, de donde proviene ahora sí que el Eterno. Entonces, la cultura, es algo importante para poder, pues, lograr expresarnos de la forma correcta y
y llamar a todo por su nombre verdadero, ¿no? Porque pues sin cultura hay ignorancia, ¿no? Y es algo que pues también debemos estar preparados porque pues mucha gente pues pega el grito, ¿no? Al escuchar algo, pues para ellos diferente, si para nosotros, ¿no? Sacarnos ahora sí que de una doctrina, y yo le hablo pues de mí, de desde niña, de cómo se te queda en la mente lo que te enseñaron y ya hoy siendo adulta, pues tener que cambiar, ¿no? Dirían por ahí, rebobinar la mente y y crear ahora sí que la cultura del reino, pues, y cuando estamos dispuestos, pues es más sencillo, Es correcto. pero hay personas que no les parece que no, y cuando uno comienza de esa forma, pues ya nos dicen apóstatas y demás, ¿no? Catalogan de judaizantes y que esto y que el otro. Sí, es triste. Pero bueno, dijiste algo muy importante, el corazón es vital aquí. Muy bien. Miguelito, levantaste la mano. Muy bien, eso ya se están animando a participar, eso es. Dime, Miguelito. Buenas noches. Buenas noches. Yo siento, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Siento que realmente, bueno, sí importa el nombre, pero lo que realmente debe de haber un factor muy importante es en la esencia de lo que causa el nombre, ¿no? Porque, bueno, en días pasados llegó uno que traía un chaneque adentro, aquí afuera de la casa, ¿no? Fue un tiempecito así y ya andaba medio tomado, pero sí, o sea, luego se pudo sentir. Entonces yo estaba como a unos 30 metros de distancia de él y agarré y empiezo a orar y le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y agarré, pero era una distancia así muy lejos y luego yo lo dije muy quedito, ¿no? Y empieza y me dice, el nombre de Jesús no existe, dice, ni la María de Guadalupe, dice, y me empieza a decir un montón de cosas, ¿no? Sí. Y me daba risa porque digo, sí me escuchó. Y digo, entonces, ¿ahora qué le digo? No, Ok. en el nombre de quién. Y, ¿qué hago? Y le digo, en el nombre de aquel que venció en el madero te reprendo. Y agarraba y se quedaba callado, ¿no? Pero realmente, o sea, me quedaba así porque digo, ¿qué le digo? En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahashua, o sea, en el nombre de Cristo yo me quedaba así, ¿no? Entonces, digo, pues no lo voy a decir en el nombre de ninguno, digo, al final de cuentas le voy a decir en el nombre de aquel que venció en el madero, yo te reprendo. Y era parte, o sea, era una esencia que no iba perdida, porque aquel que había vencido en el madero, nada más hay uno. Entonces, ciertamente, hace como medio año tuve la oportunidad de hablar con una persona y me decía, pues realmente no importa si se llama Yeshua, si se llama Yeshua, si se llama Jesús, dice, si realmente no tenemos a Yeshua adentro. Dice, tenemos que tener una vida, una disciplina, tenemos que vivir como él vivió. Entonces, pues aquí es donde sí me daba cuenta, ¿no? De que pues uno debe de llevar la convicción de lo que realmente, pues es el nombre de Dios y del nombre del Hijo de Dios, ¿no? Tener cierta convicción en lo que ha venido a hacer en nuestras vidas, ser portadores de su nombre, pero firmemente, por decirlo así, tener una firmeza en sus nombres, porque hace rato el comentario que decía, y sí es cierto, ¿no? En el nombre hay poder, pero ¿qué pasa si no creemos en que realmente sí hay poder en su nombre, ¿no? O sea, bueno, por decirlo así, yo le digo, porque ahorita con la situación que me pasó ese día, me da un montón de risa, porque pues, yo digo, pues, entonces, ¿qué le hago? Nada más así. Gracias Miguel por tu comentario. De hecho, sí, o sea, creo que es vital, importante entender, miren, Dios es tan misericordioso que de alguna otra forma, por tiempos pasados o por situaciones pasadas, incluyéndonos cada uno, todos, hacía milagros y
se manifestaba, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde se pueden, a lo mejor de alguna otra forma, agarrar muchos y decir, pues es que mira, o sea, pues yo puedo decir Jesús y la gente sana, ¿no? Y es que es entrar en una polémica de, yo creo que aquí cuenta mucho uno. Número uno, el corazón, como decía Abril, el corazón dispuesto a ser entendido, ¿ok? A ser entendido en los tiempos, ¿no? Así como antes nos decíamos que pues éramos cristianos, pero ya cuando vas entendiendo de dónde viene la palabra cristiano, pues simplemente dices, no, pues no soy ni cristiano, no soy judío, pues soy Israel, ¿no? Ese es realmente el entendimiento, ¿no? Pero indiscutiblemente, y bueno, aquí deberíamos de aprender a asimilar lo que tiene que ver con el término de legalidad. Cuando ya y más a la dimensión donde nosotros, o sea, porque imagínense, si nosotros estamos ya moviéndonos en plan, o sea, eso dejémosle a la gente, y digo, no es despreciar, ¿no? Pero a la gente que la verdad pues está en otros planos espirituales y está en su club social de cristianismo, ¿no? Y pues Dios sigue operando ahí y es misericordioso, pero ya estamos hablando bajo términos de comunidad profética, términos de apóstoles, de profetas, o términos de legalidad, ¿no? Por eso yo lo dije hace ratito, o sea, todo depende de la posición que tú tengas y de la identidad en la que tú te encuentres. Creo que va a ser algo muy interesante. O sea, imagínense si ahorita nada más nos metiéramos a ver por qué Moshe mató al egipcio, ¿no? El comentario de los rabinos es que, bueno, pues es que Moshe mencionó el nombre del Eterno y el egipcio cayó muerto. Entonces, simplemente es ir entendiendo que obviamente en términos legales el nombre o hablar de legalidad es lo que escrituralmente está sellado, ¿no? O sea, no puedes sustituir, hablemosle de temas legales como un juez, o sea, supongamos, aquí yo me llamo Daniel, pero en Estados Unidos es Dennis, ¿no? O Daniel, creo que se pronuncia. Entonces, si alguien quisiera emitir algo en contra mía, tendría que ser para que cayera. Y bueno, ahí yo creo que Jesse, que nos está escuchando, a lo mejor les puede hablar en términos ya más jurídicos, pero no es Daniel o Daniel, ¿no? Como se pronuncia, es Daniel. Entonces, exactamente, o sea, hay que entrar a planos jurídicos aquí, a términos legales, o sea, y hay que entender, porque aquí les voy a decir otro SOD muy interesante. Se dice que los ángeles no entienden otros idiomas, los ángeles solo entienden hebreo. Ese es otro secreto que se dice, ¿no? Entonces, y bueno, ya mejor pasa por sus cabecitas. Y cuando oramos, que mandamos ángeles y eso, mire, Dios está misericordioso, ¿no? Pero si tú quisieras hablar con un ángel, pues a lo mejor tendrías que hablarle en hebreo, ¿no? Para poder porque son términos legales. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que la Torah tiene un código lingüístico? O sea, es una forma de expresión. Entonces, por eso parto del tema del punto del corazón. Porque si un corazón no está receptivo, un corazón está así, pues al final de cuentas es lo mismo. Pero es porque no hay entendimiento de la dimensionalidad de lo que es realmente hablarlo en hebreo. El hebreo es un lenguaje de Dios. Ajá. Entonces, como el hebreo es un lenguaje de Dios y que solo Dios entiende y que el mundo dimensional lo entiende, entonces ya no es como un español o como un francés o como un alemán, etcétera. ¿Por qué? Porque esas ya son las lenguas, ¿no? Que se distorsionaron. Sin embargo, es un término muy interesante porque no hablamos de hebreo como algo normal, sino ya tiene un peso y tiene una legalidad. Entonces, por eso cuando ya vas entendiendo ciertos aspectos, entonces tú vas entendiendo
que aunque Dios es misericordioso y con los evangélicos pues sigue pasando así, pero ya a estas alturas y bajo una dinámica dimensional de un pueblo profético, de un pueblo dimensional, un pueblo que se mueve en otras dimensiones, en otras esferas, simplemente tenemos que entender que ese lenguaje es un lenguaje pues de abajo, pero ya es cuando ya empezamos a entender términos legales y que tiene que ver con una forma de jurisdicción, entonces, ¿por qué un demonio sí te va a entender cuando le abras en hebreo? O sea, o cuando atas en el nombre de Yeshua, ¿no? El punto aquí es de que ha habido mucha discrepancia, ¿no? Porque algunos dicen que es Yahshua, otros dicen, y etcétera. Pero digo, ahorita sería meternos en términos por qué es Yeshua, pero para que quede un poquito claro, el término más apegado es Yeshua, ¿ok? No Yahshua, sino Yeshua. Entonces, porque el nombre de Yeshua tiene esa dinámica, ¿no? Pero es algo que de alguna otra forma, como decía Abril, o sea, culturalmente se tiene que, de alguna otra forma, o sea, tiene que haber una rebobinada aquí. Y más que entenderlo por un asunto de que, pues es que ya ¿se acuerdan que lo dije al inicio? O sea, no es por la sustitución de nombres. O sea, raíces hebreas no es porque, ya voy a hablar en hebreo, no. Es porque tiene que ver con una dinámica dimensional, con un código dimensional en el que el reino se sujeta a ese código. Ajá. Que el reino dimensional, tanto de energías, que realmente son los ángeles son energías positivas y energías negativas, ¿no? Pero el punto es que se va dimensionando así. Y ya va a hablar Jessy. A ver, Jessy, eso es todo, mi Jessy. A ver, cuéntanos qué nos vas a decir. Buenas noches, Paz, y buenas noches a todos. Perdón por entrar tan tarde, pero bueno, aquí andamos. Sí, yo lo que quería comentar es tenemos una capacidad legal delante del Eterno, tenemos una capacidad legal que se divide en competencia. Aquí es cuando nos acercamos, lo dijo usted claramente, es como hijo, otra es como juez, otra es como intercesor, porque no vamos a hablar